Hoy no vamos a hablar de una guerra, vamos a hablar de una trampa política, una trampa económica, una trampa militar y una trampa moral. Porque cuando un presidente entra a una guerra prometiendo resultados rápidos y el enemigo conserva la palanca más importante del conflicto, ya no estamos ante una victoria clara, estamos ante un dilema. O escalas tus objetivos y lo vendes como un triunfo, o escalas tanto que corres el riesgo de hundirte en una guerra mucho más grande. Actualmente, el presidente Trump enfrenta la decisión más difícil de su vida. O reduce lo que prometió o da el paso más peligroso de todos, enviar tropas al terreno. Y esto cambiaría por completo la naturaleza del conflicto. El pasado 1 de abril, el presidente Trump decía que los objetivos estaban cerca de lograrse. Marcos Rubio insistía que la línea de la meta estaba cerca y Washington, por otro lado, defendía que la operación podía concluirse en semanas y no en meses como se había planteado. Pero al mismo tiempo seguían llegando tropas y material bélico a la región como una opcionalidad en caso de que el conflicto se complicara. Y aquí es donde todo esto se complica. Si todo está marchando bien y la misión está casi cumplida, ¿por qué hace falta seguir amenazando con más escalada? ¿Por qué hablar de más tropas? ¿Por qué seguir ampliando los objetivos? Porque la realidad es que una cosa es destruir blancos militares y otra muy distinta es controlar el acceso al estrecho de Hormuz. Según Reuters, informe de la inteligencia norteamericana, Irán está muy lejos de soltar la presión que tiene sobre el estrecho de Hormuz, ya que por más fuerte que Washington golpee y les bombardee, ellos saben que el estrecho de Hormuz es una palanca que les permite, como instrumento político, asfixiar lo que es el comercio internacional y presionar a Estados Unidos por donde más le duele. El mercado energético global y convertir esa presión en poder político. Debemos recordar que por el estrecho de Hormuz pasa una quinta parte del comercio de petróleo mundial, así como una porción crítica de lo que es el gas licuado. Las agencias informativas de comunicación como Reuters y AP coinciden en que el cierre del estrecho de Hormuz ha disparado lo que es el temor energético global. El Brent ha llegado a subir más de un 40% desde el inicio de la guerra. Es decir, que este conflicto está tocando una arteria del comercio global, dejando de ser un problema del Medio Oriente y convirtiéndose en un problema de ribetes global. Entonces la pregunta cambia. ¿Puede Estados Unidos seguir golpeando a Irán? Claro que puede. Pero la pregunta realmente debería ser, ¿puede Estados Unidos obligar a Irán a ceder sin tener que entrar en un conflicto mucho más profundo y con mucho más riesgos? Ahí empiezan los problemas porque abrir el estrecho de Hormuz no parece una tarea fácil. El presidente de Francia ha dicho que intentar abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza sería una tarea muy difícil e incómoda, además de que expondría a cualquier barco que esté transitando por la zona a ataques de la Guardia Revolucionaria y los misiles iraníes. Así como también otros analistas están de acuerdo que intentar obligar a Irán a abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza simplemente arrastraría a Estados Unidos a una guerra mucho más larga y prolongada. Y he aquí mi hipótesis principal. Trump no está atrapado porque le falten bombas. Trump está atrapado porque sus objetivos políticos ya no coinciden con la realidad militar. Reducir su capacidad de lanzar misiles, afectar su fábrica de drones, así como también impedir un arma nuclear, debilitar sus proxies regionales y fomentar un cambio de régimen. Todo esto nos lleva a una máxima militar. Cuando los objetivos cambian en medio de una guerra con tanta constancia, eso normalmente significa improvisación. Significa que la estrategia que se va adoptando no está logrando lo que se quería lograr, sino que todavía puede venderse como una victoria. Y debemos recordar que el New York Times publicó en un reportaje reciente que el presidente Trump intentaría vender la guerra como una victoria limitada, es decir, declarar que ya degradó lo suficientemente al gobierno de Irán y salir,
pero el problema es que una salida de esa manera puede verse como una retirada encubierta si Irán sigue con su capacidad de presión y si el régimen no cae. Y también si Hormuz sigue inestable y el mercado mundial sigue pagando el costo. Otro camino sería enviar tropas, pero este tiene un costo enorme y unos riesgos que podrían resultar alarmantes para el presidente de los Estados Unidos, Trump, y sus planes futuros. Según Reuters, el 66% de los norteamericanos quiere que la guerra termine pronto, incluso si eso implica no cumplir con todos los objetivos planteados por la administración Trump. Otro reporte de Reuters plantea de cada 4 estadounidenses se oponen a enviar tropas terrestres a Irán. Y el centro AP North reportó que un 62% se opone a desplegar tropas sobre el terreno. O sea, Trump enfrenta una realidad brutal. Es decir, que la opción más agresiva es justamente la menos popular. Y eso es importante porque las guerras largas no solamente se destruyen en el terreno, también se destruyen en la opinión pública, en las encuestas, en el precio de la gasolina y en el miedo de la clase media a pagar una guerra que nunca quiso financiar. Reuters Ipsos reportó que más del 60% desaprueba los ataques militares estadounidenses sobre Irán y que el alza de combustible ya se siente en todos los Estados Unidos. Más de la mitad de los encuestados cree que la guerra afectará negativamente su situación financiera personal y si a eso le sumamos la inflación, los mercados nerviosos y el costo político de un conflicto impopular, el margen de maniobra de Donald Trump y la Casa Blanca se reduce muchísimo. Ya que si una estrategia empieza a incluir ataques contra infraestructura civil clave, como lo es la electricidad, el agua, instalaciones que no son estrictamente militares, el conflicto ya no solo se discute en términos de eficacia, sino en términos de legitimidad. Y cuando una guerra pierde legitimidad, incluso una victoria táctica empieza a aparecer como una derrota estratégica. Pakistán y otros países también estaban haciendo esfuerzos de mediación para llegar a un acuerdo sobre la guerra. Pero todo esto lo que nos indica es que la actual guerra se encuentra en un limbo. Es decir, actualmente hay un sesgo informativo de ambas partes donde los actores que vienen siendo los ciudadanos de los países del mundo están recibiendo información que al final del día no sabemos quién nos está hablando la verdad y quién nos está hablando mentiras. Esta guerra está demasiado avanzada para prometer que no ha pasado nada. Ya van más de 30 días y además de eso, es decir, demasiado incierta para prometer un final limpio. Y aquí viene la parte más fuerte del análisis que hago. El problema de Trump no es solamente Irán. El problema de Trump es que la lógica interna de su propia narrativa nos da a entender que este siempre dice que ya ganó y entonces al mismo tiempo está enviando tropas. Esto es como admitir que no ha ganado nada todavía decisivo. Pero si decide no mandar tropas y reduce metas, entonces corre el riesgo de que el mundo lo vea en una posición débil, ya que el enemigo retuvo su capacidad de chantaje estratégico a través de Hormuz, entre otras palabras. Si escala se hunde, si retrocede se expone. Por eso creo que la salida más probable no es una invasión masiva inmediata, sino un intento de redefinir la victoria. Es decir, que Trump está intentando degradar lo más posible las capacidades iraníes para presentarlo como una victoria, buscando una salida negociada indirecta y venderle a la opinión pública la idea de que se evitó una guerra mucho más grande. Mi conclusión es esta. Trump enfrenta una decisión que puede definir no solo esta guerra, sino la percepción histórica de su liderazgo. Si este reduce sus objetivos, quizás evite un desastre mayor, pero tendrá que convencer al mundo de que limitarla puede ser una forma de victoria. Si manda tropas, dejará de estar administrando una operación de castigo y empezará a caminar hacia una guerra de ocupación, desgaste de consecuencias imprevisibles. Y ya la historia nos ha enseñado demasiadas veces que entrar es fácil, lo difícil es salir. Si este análisis te aportó valor, compártelo. Porque lo que está en juego en Medio Oriente no se queda en Medio Oriente, se mete en el precio del combustible, en la comida, en los mercados y en la estabilidad global. Se convierte en un problema para todos.